Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos a nuestro programa Emprendiendo Aprendo, en el cual fomentamos la educación tributaria a los emprendedores, a los y trabajadores independientes y a toda la comunidad en general. Mi nombre es Sofía Chura, a mi lado Marcelo Viveros, y el día de hoy, Marcelo, todo empieza con una idea, una gran idea, ¿cierto?, de emprendimiento. Pero después el emprendedor le surgen ciertas dudas o empieza a escuchar la palabra IVA, PPM, declaraciones juradas, renta, y ya la cosa se empieza a complicar, se empieza a asustar, la verdad. Y en ese sentido, ¿cierto?, vamos a ahondar en este programa qué pasa cuando ya el contribuyente se constituyó como empresa, ¿cierto?, eligió el tipo de empresa con el cual iba a operar, vio los distintos sistemas tributarios, en este caso que habían, ProPyme transparente, semi-integrado, a grandes rasgos, porque lo que hemos visto en los programas anteriores básicamente fue el régimen especial de feriante, el de régimen de renta, de simplificación del IVA. Claro, tributación simplificada del IVA. Claro, y hubo uno más, el último. Ya no me acuerdo. Exactamente, registro de subsistencia. Entonces, una vez ya elegido el sistema, ¿qué tipo de impuesto empieza a pagar el contribuyente? Bueno, ahí es importante recordar de que tenemos contribuyentes que se encuentran afectos a IVA y contribuyentes que eventualmente podrían no estar afectos a IVA. Ahí es importante en la definición de las actividades que realizamos tener súper claro eso. Hoy en día, yo recordaba en capítulos anteriores que prácticamente en primera categoría no existen actividades exentas de IVA. Son muy pocas las que quedan, digamos, no afectas a este gravamen. Básicamente son transporte de pasajeros, educación, las actividades educacionales, los servicios de salud se encuentran exentos de IVA. Entonces, hoy en día la gran mayoría de las actividades se encuentra afecta. Entonces, evidentemente que cuando nace esta posibilidad de hacer un emprendimiento, nosotros tenemos que tener en cuenta de que desde el momento en que hacemos la primera gestión para activar este negocio, surge la obligación de hacer declaraciones de impuestos. Esta es una de las omisiones más recurrentes de parte de muchos contribuyentes, es que hacen iniciación de actividades y como que pareciera de que no se comprendiera bien, digamos, la importancia de esto. Entonces, no se hace la declaración. Entonces, cuando de repente alguien quiere hacer una declaración, se encuentra muchas veces con que ya lleva varios periodos sin haber hecho declaraciones. Y lo peor de todo esto es que cuando yo quiero hacer una declaración de IVA fuera de plazo, estoy sujeto a una multa. Entonces, ahí ya comenzamos con ciertos elementos que es necesario apropiarse de este conocimiento y generar las alertas necesarias para no olvidarse. A todos nos ha pasado que de repente se nos olvida hacer una declaración de impuestos o se nos olvida, digamos, no se nos olvidan a cosas a lo mejor mucho más inofensivas. De repente, como no a alguien se le va a olvidar hacer una declaración de impuestos, pero la idea es generar precisamente alerta para evitar de que eso suceda. Entonces, especialmente, además, cuando yo tengo compras, es mucho más relevante hacer estas declaraciones porque las compras que yo haga generan un IVA a favor, un remanente de crédito fiscal. Y si yo me olvido de hacer esta declaración, cuando quiera hacer la declaración de impuestos y han pasado 2 o 3 meses, las multas se van multiplicando, van creciendo con el tiempo. Las declaraciones fuera de plazo por concepto de IVA tienen una multa de una UTM por cada mes de atraso. Cuando ese movimiento es una UTM siempre, pero cuando yo tengo movimientos, tengo compras o tengo ventas, pero el resultado sigue siendo un remanente, la multa es de una UTM por cada mes de atraso.
Por lo tanto, es sumamente importante tener claro eso, no olvidarse, dejar registro de esa información para que no nos confundamos, no nos olvidemos de hacer la declaración oportunamente. Esa es la declaración de impuesto, la primera. El primer desafío que tenemos, el presentar las declaraciones de IVA, formulario 29, que no es solamente IVA, también hay que recordar que en esa declaración también se hacen retenciones de impuestos, de sueldos, de honorarios, etcétera. Así que tiene una serie de obligaciones adicionales esta declaración que no solamente son de IVA. Ahora también hay que pagar pagos provisionales mensuales. Los pagos provisionales mensuales son un porcentaje de las ventas. Yo creo que antes de ahondar, Marcelo, en los PPM, yo creo que deberíamos explicar con sencillez, de cierta forma, en qué consiste el IVA. O sea, porque hay personas que no entienden que de repente que cuando compran un bien o un servicio, ¿cierto? Ya inmediatamente se les genera un IVA. ¿Qué significa eso en sí? Bueno, nuestra declaración de impuestos en la parte del IVA, como bien dices, es el resultado de todas las compras y ventas que yo realicé durante el mes anterior. Recordemos que el IVA se paga en diferido, se paga dentro de los 20 primeros días del mes siguiente, si soy emisor de documentos electrónicos y si pago por internet. También ahí hay un detalle importante. La declaración, el plazo legal original es el día 12 del mes siguiente, que se prorroga al día hábil siguiente, cuando cae día sábado, domingo o festivo. Entonces, pero si yo pago por internet y soy emisor de documentos tributarios, tengo hasta el 20 para poder pagar, que también se traslada al día hábil siguiente en caso de sábado, domingo y festivo. Entonces, en esta liquidación mensual de impuestos, yo tengo todas las compras producto de las adquisiciones de productos o servicios que son necesarios para la actividad que estoy desarrollando, con factura. Sí. Las boletas no dan derecho a crédito fiscal, por lo tanto también... el sistema hoy en día es sumamente amigable desde el punto de vista de que yo no tengo ya que estar registrando facturas en la declaración. Esto no es... ya se modificó hace bastante tiempo, entonces yo necesito que mi factura... lo que tengo que sí revisar es que las facturas estén registradas, que estén admitidas. En las facturas que están al crédito es necesario que yo las reconozca para que se registren en el libro. Es importante eso porque si yo no hago este reconocimiento dentro del transcurso del mes, esta factura pasa para el mes siguiente. También es eso importante tenerlo claro cuando compro en efectivo, cuánto compro el crédito. Crédito se entiende básicamente que es que yo voy a pagar esa factura en 30, 60, 90 días. Ahora, también hay que tener ojo, de repente los emisores de las facturas se equivocan y colocan facturas al crédito en lugar de pagos contados. Todo eso hay que irlo monitoreando. O sea, esto es importante hacer este seguimiento en forma periódica, no una vez al mes, no los primeros días del mes siguiente, porque en realidad ahí ya está todo decantado, ya no podemos hacer nada para hacer ningún ajuste cuando eso ha sucedido. Por eso es importante que las facturas yo las reconozca oportunamente dentro del periodo para poder utilizar ese IVA en el periodo respectivo. Y en las ventas también tengo que hacer una serie de chequeos, de validaciones. Aquí hay que recordar que, lo esencial para el negocio más pequeño, lo que vende con boleta es lo que sustenta el IVA a pagar que tendría que enterar esta persona. Pero nosotros sabemos que eventualmente los contribuyentes también trabajan con dispositivos electrónicos. Sí. Entonces, ya, en esta ecuación ya tenemos ahora boletas de venta, comprobante electrónico. Esas dos cosas alimentan nuestra declaración de impuestos. Ya. Después tenemos eventualmente las personas que emiten factura. Ya. Ahí tenemos un tercer elemento que va a afectar el resultado de esta declaración. Pero en lo cotidiano también sucede en forma bastante frecuente que las personas se equivocan al momento de hacer boletas. O de repente los niños meten las manos en los dispositivos y generan ventas que no son reales. Entonces, de repente nos encontramos con esta situación donde nos aparece a pagar un impuesto altísimo y que los contribuyentes no se dieron cuenta de que había una boleta emitida en ese periodo
por una venta que no correspondía a la realidad y cómo arreglo esto. Bueno, por eso es importante ir haciendo estas revisiones en forma periódica. Sagradamente, el último día del mes, yo tengo que revisar en mi registro de ventas de boletas y ver si es que efectivamente no me encuentro con alguna sorpresa que dé cuenta de una venta que no sea realmente, Claro. que no se haya realizado realmente. Lo ideal es que haya, como tú dices, efectivamente un control y no delegar todo al contador, ¿por cierto? Hay un control No, necesariamente. ahí tienen que pensar que el contador tiene cientos de clientes, Sí. es difícil que pueda controlarlos, hacerle ese chequeo a todos en forma simultánea, y por eso es que ahí yo digo, es un buen hábito hacer un control cotidiano, darse cuenta que efectivamente de repente se puede haber cometido un error. De repente hay personas que se equivocan y se quedan calladas y no dicen nada, y resulta de que, pero alguien tiene que corregirlo. Y mientras más pronto se corrija, mejor. Entonces, ahí podemos distinguir, por ejemplo, la persona que tiene solamente boletas, tiene disponible un producto a través de la página del servicio, que es emitir una nota de crédito. Y la nota de crédito esta nota de crédito no necesita certificado digital para firmarla. Es una nota de crédito que se hace en línea, que lo único que se necesita es el dato de la referencia de la boleta que yo quiero anular, para efectos de poder generar este descuento en el IVA a pagar. Pero tengo que hacerlo dentro del transcurso del mes. Si ya lo hago para el mes siguiente, lo que se va a afectar es la declaración del mes siguiente, pero la declaración donde tengo el problema ya el error está. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Bueno, ahí no hay otra alternativa más que modificar la declaración de impuestos y ajustarla a lo que realmente se vendió. No es necesario hacer la nota de crédito, eso sería cometer otro error. Y ajustar la declaración, evidentemente que eso va a generar que esa declaración de impuestos va a quedar observada. Y después, bueno, tendremos que acercarse al servicio para solicitar en el fondo que se levante esa observación con los antecedentes que justifiquen evidentemente que aquí hubo detrás solamente un error. Esa es como la regla general para efectos de la corrección de esos errores en esta etapa de la declaración. Para retomar el tema del IVA, porque nos habíamos quedado, y a mí se me quedó en el tintero una pregunta, Marcelo, relacionado con a la fecha, todavía, ¿cuántos contribuyentes siguen usando la factura en papel? Bueno, factura en papel ya no hay. ¿Ya? O sea, factura, la que conocemos habitualmente como una factura de venta con crédito fiscal, ya no hay facturas en papel. Todavía quedan algunos grupos de contribuyentes como agricultores, pescadores o que trabajan en la minería, que tienen la opción de utilizar guías de despacho. Ah, Pero la guía de despacho solamente se utiliza para el traslado o para la entrega parcial de bienes. Pero no es un documento que da derecho a crédito fiscal, por lo tanto después se tiene que hacer la factura electrónica sí o sí. Y a nivel de boletas de ventas y servicios, tampoco la boleta en papel ya existe. Digamos, tenemos súper pocos casos, muy contados, en los cuales están autorizados y que el contribuyente tiene esa posibilidad porque o está en un lugar muy lejano donde no hay internet o no hay energía eléctrica, que son las únicas excepciones que considera la ley al respecto. Y la verdad es que para poder acceder a esa liberación, bueno, evidentemente tiene que haber una certificación, ya sea de quien hace distribución eléctrica o de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que indique específicamente de que en ese lugar donde la persona vive no hay alguna de los dos tipos de redes. Esas son las formas en las cuales las personas podrían quedar eximidas de la boleta electrónica y podrían dar boleta en papel. Pero en general eso es muy raro que suceda, por lo tanto, las personas pueden, o sea, hoy en día prácticamente boleta en papel no existe. Ahora, sí hay una salvedad con respecto de los documentos que son de zona franca. Y ese tipo de documentos no nace precisamente de una situación tributaria, es más bien de un tipo de gestión o de comercio que se genera en el ámbito en el ámbito aduanero. Por lo tanto, la obligatoriedad de que esos documentos sean electrónicos depende en gran medida en base a aduana.
Por lo tanto, ese documento todavía lo seguimos autorizando, pero básicamente, bueno, ya hoy en día hubo una modificación en ese aspecto, lo que nosotros conocemos normalmente como SRF. Es un documento que hoy en día aduana lo emite en forma electrónica. Sí, Entonces sí. ya dejó de ser un documento que nosotros autoricemos en forma recurrente. Es muy probable que a lo mejor quede alguno por ahí, pero en estricto rigor, salvo que exista un contribuyente que está liberado de la emisión del SRF electrónico, documentos en papel prácticamente ya no se van a encontrar por ese concepto. Entiendo. Y la tasa del IVA es del 19%. ¿Han escuchado algo relacionado en la reforma, en esta nueva reforma tributaria, en el caso de que se vaya a cambiar o algo? No, porque renta, no, en renta hay un proyecto respecto de bajar la tasa de impuesto de primera categoría para las grandes empresas. Pero respecto al IVA no hay ninguna. Se mantiene 19% entonces. 19%. Eso. Ya. Vayamos entonces con el PPM, pago provisional mensual. Ya, contemos un poquitito en qué consiste el PPM. Bueno, uno siempre como que se crió escuchando de que en abril se devolvía el IVA. Y esa versión de la historia, pucha, ha costado bastante corregirla, porque en estricto rigor en el mes de abril no se devuelve IVA. Se pueden devolver otros impuestos, pero jamás el IVA. El IVA, efectivamente, existen algunos contribuyentes que lo pueden obtener de devolución, pero son situaciones bien especiales y que podrían ser motivo de un capítulo. Un nuevo capítulo, pero para explayarnos más en esa materia. Pero en el mes de abril lo que se devuelven son impuestos a la renta, ya sean de primera categoría, de impuesto único de segunda categoría que se les descuenta a los trabajadores en su sueldo, o estos pagos provisionales mensuales, comúnmente llamados PPM, que pagan las empresas, pero que el propósito de este pago es poder enfrentar el pago del impuesto a la renta en el mes de abril del año siguiente. Entonces, nosotros pensamos, por ejemplo, un contribuyente que tiene que pagar tiene una utilidad anual de 10 millones de pesos y generó un ahorro por PPM de 500.000 pesos, entonces tiene que pagar la diferencia de impuesto que le falta, ¿ya? Entonces, si yo tenía, como digo, un impuesto a pagar de 1 millón de pesos y junté 500.000 pesos durante el año, me faltan 500.000 y por lo tanto tengo que pagar una diferencia. Ahora, si yo al revés tengo que pagar 500.000 y junté y ahorré con los PPM 1 millón de pesos, entonces ahí me devuelven este excedente de 500.000 pesos y yo lo voy a recuperar como devolución. Entonces, el pago del PPM tiene que ver precisamente con esto, con poder enfrentar el pago del impuesto a la renta del mes de abril. Las empresas en general tienen unas tasas de PPM obligatorias bastante bajas. Las empresas del segmento del mundo ProPyme tienen una tasa de un 0,20 o un 0,25%. Es bajo, la verdad. Incluso esa tasa está rebajada hoy en día en base a una ley transitoria que se extendió desde el año 2024, si mal no recuerdo. Entonces, obligatoriamente, contribuyente hoy en día del régimen ProPyme general, ¿verdad? Tiene que pagar un 0,125%. ¿Ya? Ahora, si nosotros vendimos 1 millón de pesos, un 0,125% son, ¿cuánto? 1% serían 10.000, es decir, 1.000 y tantos pesos. Ese sería el PPM a pagar. Muy poquito. Pero ahí es donde surge la pregunta. O sea, si yo tengo una perspectiva de que voy a pagar un impuesto al año siguiente en el mes de abril y veo que mi PPM que estoy ahorrando es poquitito, claro, yo puedo subir la tasa. Eso es eso es cada declaración. Eso es voluntario. Y puedo decidir pagar más. Pero en realidad eso es un tema de decisión personal de cada contribuyente. No debería modificar la tasa en realidad, pero en estricto rigor, si quiere, digamos, generar este ahorro adicional, no hay ningún problema en que lo haga porque no es algo voluntario. Hay otro tipo de contribuyentes que sí tienen una obligación de modificar sus tasas de impuestos, que son los contribuyentes que están en el artículo 14, letra A,
que parten con un 1% y que paulatinamente, según sus utilidades, si el TPPM no es suficiente para pagar el impuesto, tienen la obligación, y en este caso sí existe la obligación, de modificar esa tasa. Entonces, si yo tenía, como les colocar el ejemplo, tengo que pagar un impuesto de 1 millón de pesos, junté 500.000 pesos pagando el 1% durante el año, entonces eso significa inmediatamente que tengo que subir mi tasa al 2%. Entonces, eso es el ajuste que hay que hacer a nivel de tasa PPM, pero solamente con respecto del artículo 14A. Los restantes contribuyentes no tienen esa obligación, pueden seguir pagando la misma tasa, pero evidentemente sí pueden enfrentar una situación en la cual en el mes de abril van a tener que desembolsar una cantidad de dinero. Por eso que yo creo que tal vez lo conveniente sería pagar un poquitito más de PPM, total, igual. Si le llega a sobrar, se le devuelve y reajustada con la variación del IPC. Exactamente, o sea, se reajusta con la variación del IPC y se entrega esa devolución que es lo que se pagó. Bueno, de hecho, muchas veces hay que recordar que los profesionales honorarios también tienen que pagar PPM por las boletas que emiten sin retención. Y de hecho el servicio hizo una modificación no hace mucho en la cual eliminó el pago de PPM de periodos que ya estaban vencidos. Esto era como recurrente, de repente que algunas personas pagaban el PPM atrasado, por ejemplo, del 2025 lo estaban pagando el 2026. Y eso generaba finalmente un problema porque ese PPM en particular ya no se puede utilizar en el periodo en curso. Ya se tiene que ocupar para el año siguiente. Entonces se generaba tanto problema con eso que finalmente el servicio modificó las propuestas de declaración y hoy en día ya no aparece el PPM que uno podría estar pagando fuera de plazo, que corresponde a una declaración que ya venció. Esa, digamos, es una modificación que se hizo precisamente para evitar estos problemas que se van generando de que un contribuyente genera un IVA declarado, por ejemplo, de noviembre, diciembre del año pasado. Y si no estaba declarado, adicionalmente se generaba un reajuste, una multa, un pago adicional por los PPM no pagados oportunamente. Entonces, para evitar, digamos, el que se generara un recargo adicional por ese concepto, habiendo ya estado vencida la declaración de renta, entonces eso ya no aparece. Los PPM que sí van a aparecer en forma automática son los que corresponden al periodo, es decir, enero en adelante. Eso, la obligación está, el contribuyente tiene que cumplirla y cada periodo que pasa y sin declarar va a ir aumentando el recargo en esta declaración. Me parece. Ahora, bueno, uno de los impuestos importantes que el contribuyente tiene que declarar, como bien lo dijiste, y partimos hablando de eso, es el IVA. Pero el segundo es la renta, que es un impuesto, la verdad, anual. No sé si alcancemos a verlo con detalle en este capítulo, no sé, ¿qué crees tú? ¿Lo dejamos para el siguiente? ¿Para ver el impuesto de primera categoría? Uh-huh. O sea, yo creo que hay que desarrollarlo de forma un poco más extensa. Sí, más detallada. Hay algunas consideraciones que ver. Quizás es necesario también recordar cómo se construye la declaración de renta. Hay varios detallitos que en realidad son importante poder conversarlo de una forma más relajada, más completa. Ya. Entonces ¿qué te parece por el tiempo? Lo dejamos desde ya invitados al siguiente capítulo, no se olviden, renta, un tema bastante importante que los emprendedores en este caso tienen que manejar necesariamente, es un impuesto anual. La verdad, bien interesante de poder desmenuzar ahí, ¿ya? Así que no olviden, aprender a emprender es igual a emprender con sabiduría, ¿cierto? Así que los dejamos invitados, no se olviden de escribir sus dudas a emprendiendoaprendo.uta@gmail.com y ojalá seguirnos ahí en la radio Utarapacá 95.9 FM y en YouTube también, nos pueden también ahí seguir, ¿ya? Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.